pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando de Salud, el programa que trae esa información vital que usted y toda su familia necesitan. Estamos transmitiendo por los micrófonos y antenas de Auténtica 107.5, la señal de la capital. Laboraremos en esta oportunidad para ustedes en el control master, mi princesa bella Cintia Rengifo, la princesa de la radio. En la producción general de la estación, el inmortal Carlos el Rey Arturo Chirinos. En la producción de redes y medios audiovisuales, el ingeniero George James, que hoy está de cumpleaños. Happy birthday, James. Espero que haya torta y otras cosas más por allí. En la producción de micrófonos, Igor Moore, el 32102. Quien les habla, Wilman Jesús Sánchez, el 52635. Nos acompaña Yolimar Mesa en Mujer Auténtica, certificado de locución 46993. Todos bajo la dirección general de Francisco Javier Martínez. Bueno amigos, como todos los sábados, preparen sus cuadernos, sus lápices para que tomen nota y aprendan mucho más para preservar su salud. Bueno, Igor, ¿qué tenemos hoy por ahí? ¿Cuál es el tema excelente que tenemos para este sábado? Bienvenidos todos, feliz día. Como siempre, trayéndose información vital que usted y toda su familia necesitan utilizando los canales Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. El tema de hoy está relacionado y se llama así: algunas cosas que debes saber sobre los riñones para mantenerlos sanos. Muy importante. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alfredo González Cazorla. Él es médico cirujano, nefrólogo del Centro Médico Maracay en la Maternidad de la Floresta y actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos, de Norteamérica, con un entrenamiento que tiene en trasplante renal. Vamos a aprovecharlos y desde este momento, como dice Wilman, lápiz y papel, porque vamos a leer la trivia. Wilman. Amigos, llegó el momento más esperado por ustedes, el momento de la trivia, donde aprendemos, donde conocemos más sobre la salud y por supuesto sobre las enfermedades. La trivia de hoy dice: indique la alternativa cierta en relación a la buena salud de los riñones. 1. Comer sal no daña al riñón. 2. La hipertensión no produce ningún daño al riñón. 3. Tomar mucha aspirina y antiinflamatorios puede dañar el riñón. Y 4. La glicemia elevada no es dañina para el riñón. Recuerden, la alternativa cierta en relación a la buena salud de los riñones. Envíen sus mensajes de textos al 0412-969-0990 y al 0414-344-5856. Igor está con WhatsApp. Cualquier duda, pregunta, por favor, por estos teléfonos: el 0412-969-0990 y el 0414-344-5856. A continuación daremos curso a la entrevista de hoy relacionada con la salud de los riñones. Nuestro invitado, repito, el doctor Alfredo González Cazorla, nefrólogo con entrenamiento en trasplante renal. Él trabajó en Maracay hasta no hace mucho y ahora se encuentra en la ciudad de Miami. Alfredo, mucho gusto. Gracias por asistir a nuestra entrevista. Ya sabemos pues que estás aquí en Florida y estás bastante ocupado, y te damos las gracias porque parte de tu tiempo lo estás compartiendo con nosotros. Y queremos aprovechar pues este conocimiento para orientar y educar desde el punto de vista de salud a nuestros radio escuchas. Fíjate, aquí en nuestro equipo de producción tenemos algunas preguntas que ya fueron elaboradas. Una de ellas dice: ¿existen en la población
algunas creencias, sobre todo, que hay cosas buenas y cosas malas para el riñón. Eso es el saber popular. Pero yo quiero saber o conocer cuál es tu visión como médico especializado que eres en el riñón sobre qué es bueno y qué es malo para nuestros riñones. Vamos a ver. Soy el doctor Alfredo González Cazorla, soy nefrólogo y quiero dar las gracias al doctor Igor Mor y a los demás conductores de este programa que se hace en Auténtica 107.5, como es la doctora Yolimar Mesa y al profesor William Sánchez, por la invitación a participar en este prestigioso programa. Voy a estar acá tratando de responder algunas inquietudes sobre algunas cosas que se deben saber sobre los riñones para mantenerlos sanos. El doctor Igor Mor me estará haciendo algunas preguntas y yo trataré de responder de manera adecuada. Una de las preguntas que se debe establecer o que el doctor Igor Mor me ha hecho es: ¿qué es bueno y qué es lo malo para nuestros riñones? En relación a esto, lo que se considera o que se debe considerar como bueno para los riñones es, en primer lugar, tomar o ingerir la cantidad de líquido adecuada durante el día. Normalmente los nefrólogos aconsejamos que esa cantidad de líquido sea de 8 vasos en el día, ya sea en forma de agua o en forma de jugo, y tener en presente que los alimentos tienen una determinada cantidad de agua o de líquido. También es bueno para los riñones que las personas tengan que hacerse un chequeo médico por lo menos una vez o 2 veces al año. Esto considerándose cuando las personas están totalmente asintomáticas y se consideran sanos de salud. Sin embargo, teniendo presente que las enfermedades renales son asintomáticas, la mayoría de ellas, y que luego se presentan introspectivamente, es bueno que dentro de esa evaluación anual que se hacen las personas se incluya un estudio de la función renal con determinaciones de ciertas sustancias que son eliminadas por los riñones, como son la urea, la creatinina, el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo y el ácido úrico. Y contemplar también el estudio de un examen de orina con el objeto de determinar si hay presencia o no de proteína en la orina, que es un signo importante de que hay cierta alteración dentro de la función renal. Ahora bien, ¿qué es lo que se considera malo para el riñón? Malo para el riñón se considera o es un peso excesivo en las personas. ¿Por qué el peso excesivo es malo para los riñones? Porque el riñón sencillamente trabaja de forma excesiva, de forma forzada, y puede dañar al riñón, sobre todo haciéndolo hiperfiltrar y que se deteriore la función renal y aparezca proteínas en la orina. Por otro lado, es malo para los riñones automedicarse. ¿Por qué es malo para los riñones automedicarse? Es malo porque muchas veces las personas toman combinaciones de medicamentos y muchos de estos medicamentos unidos son sumamente tóxicos para el riñón. Lo dañan y pueden ocasionar inclusive insuficiencia renal aguda o una nefritis tubointersticial, es decir, un fracaso renal agudo. Otra cosa que es mala para los riñones
sobre todo para aquellos pacientes que son hipertensos, para aquellos pacientes que son diabéticos, no controlarse seguidamente por su médico. Todo paciente diabético, todo paciente hipertenso debe ser vigilado muy de cerca por su médico tratante en función de determinar los valores de urea, de creatinina y la determinación de un examen de orina donde se puede evidenciar la presencia de proteína y así detectar de forma precoz el daño renal causado por la hipertensión o causado por la diabetes. Bueno, Alfredo, gracias por acompañarnos y gracias por representar a Venezuela en el Imperio con un excelente desempeño. Felicitaciones. Tengo una pregunta por aquí, bueno, tengo varias. Dice la siguiente, esta pregunta dice así: ¿el comer salado o el tomar poca o mucha agua es dañino, Alfredo? En relación a la pregunta, ¿el comer salado o el tomar poco o mucha agua es dañino? Por supuesto, está comprobado, ¿verdad?, que el consumo excesivo de sal produce retención de líquido, produce hipertensión, elevación de las cifras de presión arterial, y cuando los pacientes se hacen hipertensos por consumo excesivo de sal, indudablemente la hipertensión, como es la segunda causa de daño renal en el mundo, de enfermedad renal, sobre todo la enfermedad renal crónica, puede ocasionarle ese daño renal. Y el consumir poca agua, indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes o las personas que ingieren poca cantidad de líquido, menor que las aconsejadas por los médicos o por su médico tratante, se tienden a hiperconcentrar, a orinar menos, y hay tendencia, sobre todo en las mujeres, y a producir cálculos renales. Y de allí pues que eso sería un efecto indeseado para dañar los riñones cuando las personas no consumen la suficiente cantidad de líquido en el día en forma de agua. Bueno, amigos, llegó el momento de una pregunta muy interesante, porque las cosas deliciosas como que en exceso, me imagino, hacen daño. Por ejemplo, las bebidas gaseosas. Yo tengo un amigo que dice que él prefiere ver una de 2 litros, no voy a decir la marca comercial, que a una mujer desnuda. Se excita más con la bebida gaseosa. Imagínense ustedes la adicción. Y bueno, los whisky, el alcohol y las drogas, que son las más dañinas. Entonces la pregunta es, Alfredo, ¿las bebidas gaseosas, el alcohol y las drogas pueden afectar a los riñones? En relación que si las bebidas gaseosas, el alcohol, las drogas pueden afectar los riñones, evidentemente las bebidas alcohólicas es un aspecto que se puede considerar dañino para los riñones, sobre todo aquellas personas que lo abusan del alcohol de manera frecuente o tienen el hábito alcohólico acentuado. Estos pacientes, cuando toman alcohol, muchos de ellos no consumen alimentos de forma continua, orinan de manera abundante y se deshidratan, y la mayoría de ellos pueden hacer un cuadro o una alteración de la función renal traducida en insuficiencia renal, que inicialmente puede ser no evidenciada, pero que posteriormente puede presentarse. Con relación a las bebidas gaseosas, las que se consideran como por ejemplo, las Coca-Cola, la Pepsi-Cola u otras bebidas gaseosas, ellas tienden a contener un cierto contenido de cafeína, y la cafeína tiene un efecto diurético, pero también tiene un efecto vasoconstrictor, y eso puede alterar el sistema vascular dentro de los riñones y ocasionar seria alteración
de la función tanto de filtración como la función tubular, es decir, la capacidad de concentrar y la capacidad de diluir la orina. Las drogas, en el contexto de drogas, si uno utiliza el contexto de drogas como drogas de uso común, entre las cuales están los antiinflamatorios, los antibióticos, ya sabemos que muchos de esos medicamentos de uso comunes pueden producir alteraciones tóxicas a nivel de los riñones con insuficiencia renal aguda o con nefritis intersticial, solas o cuando se combinan muchas de ellas. Eso se ve con mucha frecuencia en los pacientes ancianos, ¿verdad?, afectados por ciertos trastornos de la esfera psiquiátrica, en donde consumen múltiples medicamentos y esos hacen un efecto sinérgico, produciendo severas alteraciones a nivel renal. Y en el contexto de drogas, como las drogas que se utilizan para tener un efecto a nivel del sistema nervioso, como son las drogas de uso no aceptado a nivel mundial, como es la cocaína, la heroína y otras drogas tóxicas. Estas drogas se sabe que tienen un efecto deleterio, no solamente a nivel del riñón, porque producen un efecto de vasoconstricción del sistema vascular intrarrenal, produciendo afectación de la función de filtración y de la función tubular. Y eso también se ve muy frecuentemente cómo afecta el aparato cardiovascular. A nivel cardíaco se pueden producir crisis de arritmias cardíacas e incluso crisis de infarto agudo del miocardio. Sobre todo que se ve muy frecuentemente en los pacientes que tienen son adictos a las drogas y cuando tienen sobredosis de las mismas. Esta pregunta también es muy interesante porque a mí me encanta tomar esos guarapos que hacen por ahí de todos lados, de mal ojillo, de jengibre. Entonces la pregunta dice, Alfredo, ¿es bueno tomar hierbas depurativas para limpiar los riñones? Sabe, por ejemplo, que el melón es una sustancia que es depurativa porque tiende a producir un proceso de bienestar dentro de la función renal, pero hay que tenerlo sobre todo en personas sanas. Sin embargo, en personas con afectación renal hay que tener cuidado porque el melón contiene altos contenidos de potasio y de allí pues que hay que vigilar muy de cerca, pero no están totalmente contraindicadas en el caso del melón. En este punto donde hemos visto que algunas creencias populares no son tan ciertas como uno pensaba, entonces vamos a aplicar un poquito el conocimiento científico, las estadísticas. Aquí hay una pregunta, Alfredo, que creo que esta es la base de la entrevista, es que nos digas cuáles son las causas de enfermedades o de noxas o de intervenciones o de malos hábitos que pueden dañar al riñón desde el punto de vista estadístico en cuanto a la frecuencia de estas causas y de lo que en realidad es. Serían las principales causas de enfermedad renal. Bueno, las principales causas de enfermedad renal hoy por hoy, sobre todo enfermedad renal crónica, lo es fundamentalmente la hipertensión y lo es la diabetes mellitus. Ambas condiciones médicas que son muy frecuentes, no solamente en nuestro medio, Venezuela, sino que también son frecuentes en el resto del mundo. Y de allí que ellas lideran las principales causas donde se ve afectado el riñón y muchos de ellos llevado a insuficiencia renal en etapa avanzada que necesita procedimiento de reemplazo de la función renal como es la diálisis, tanto en sus modalidades de hemodiálisis
o de diálisis peritoneal. Por eso que es muy importante la relación que hay entre el riñón, la hipertensión y la diabetes mellitus. Y esas circunstancias de hipertensión y de diabetes no solamente afectan el riñón, sino que también afectan al sistema cardiovascular, afectan al corazón, y de allí pues otras de las alteraciones que hoy día se habla mucho, como son del síndrome cardiorrenal, que lo discutiremos más adelante. Bueno, amigos, tenemos otra pregunta por aquí que envían ustedes. Alfredo dice así: estamos hablando con el doctor Alfredo González Cazorla, nefrólogo, trabajó en la maternidad de La Floresta, pero en estos instantes se encuentra radicado en Miami, en USA, en el Imperio. La pregunta dice así: el público escucha que los nefrólogos quitan las medicinas que otros médicos indican. ¿Qué hay de cierto en esto, Alfredo? ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo pienso particularmente que eso no es totalmente verdad. En primer lugar, el nefrólogo como especialista que se encarga de cuidar el bienestar renal, tiene que estar atento al uso de los medicamentos que el paciente recibe. Hay que considerar varios aspectos: si el paciente tiene una función renal normal, evidenciada a través de estudios de ultrasonido o de estudios de laboratorio, como ya se conoce, o si estamos en presencia de un paciente en la cual su función renal está alterada. En esas circunstancias, cuando un paciente renal o un paciente que tiene afectación de su función renal, el nefrólogo tiene que estar muy atento a los medicamentos que recibe el paciente. Evitar las mezclas de medicación, sobre todo aquellas que se potencian en tratar de lesionar al riñón en sus diferentes estructuras, como es el glomérulo o como es los túbulos o el intersticio de los riñones. Y la conducta sería, en esa circunstancia, si el paciente tiene una función renal alterada, hay que disminuir la frecuencia o el tiempo con que se dan las drogas o los medicamentos, o disminuir la cantidad o la dosis de medicina o de medicamentos que toma el paciente. Todo eso con tratar de preservar la función renal. De manera tal de que, como hoy en día pues, la medicina no solo la conducta la lleva un solo médico, sino que la conducta hoy en día es que hay varios médicos tratando circunstancias. Por ejemplo, es muy frecuente observar que el nefrólogo trabaja muy cercanamente con los urólogos, trabaja con el cardiólogo, trabaja con el gastroenterólogo, con el reumatólogo. Entonces allí, ¿verdad?, poniéndose de acuerdo los médicos, se decide pues cuál es la opinión del médico, en este caso el nefrólogo, si es necesario bajar las dosis, si es necesario recomendarle a sus médicos tratantes en bajar las dosis, reducirlas, ¿verdad? O puede ser que sean omitidas. Pero que el médico la omita por una decisión unilateral, eso no es lo usual hoy en día. Hoy en día la medicina se trabaja a manera de equipo de trabajo, que buscamos pues el bienestar del paciente, el bienestar en estas circunstancias, el bienestar de la salud renal de un paciente determinado. Esta pregunta seguro que la hizo alguien que o padece o que conoce mucho de el funcionamiento de los riñones. Dicen: ¿pueden litiasis renales e infecciones dañar los riñones? El daño que pueden causar las piedras o los cálculos a nivel de los riñones, específicamente, por ejemplo, con los cálculos, hay unos cálculos que son en forma de coral, que tienen una superficie rugosa. Ellos ocupan todo el riñón. Y tienen una particularidad, que allí en esos poros se instalan bacterias, y esas bacterias
producen graves infecciones y pueden comprometer la vida del paciente. Por lo que estamos escuchando, creo que el riñón tiene varios momentos en los cuales se puede dañar y puede tener manifestaciones clínicas diferentes, sean estas de forma aguda o crónicas. Pero me imagino que cuando esos factores que dañan al riñón se mantienen en el tiempo, deben producir algún daño. Y ahí es donde nos encontramos en ese cuadro clínico aparatoso, que es que todo el mundo conoce, lamentablemente, porque la gente no previene, sino que espera que las cosas se compliquen y ya van al médico muy tarde. Entonces, Alfredo, ¿qué significa tener una insuficiencia renal? ¿Puedes aclarar un poquito ese concepto? Bueno, doctor Igor Mor, la pregunta es muy interesante. ¿Qué significa tener una insuficiencia renal? Bueno, en unas palabras sencillas, una insuficiencia renal pues es una disminución en la función de los riñones. La función que cumple el riñón, por ejemplo, en filtrar sustancias tóxicas y eliminarlas del organismo. La función de elaborar hormonas, la función de elaborar ciertas capacidades inmunológicas, puede ocasionar serios problemas y dependiendo lógicamente si es una afectación, digamos, aguda, ¿verdad? Puede necesitar o puede ameritar un procedimiento dialítico de emergencia, llámase diálisis hemodiálisis o llama diálisis peritoneal, o puede presentar un proceso dialítico, una terapia de reemplazo renal dialítica continua que puede dializarse durante 24 horas o más. Ahora, nosotros sabemos que el riñón cumple muchas funciones, ¿verdad? Tiene funciones de filtrar, funciones de diluir o concentrar la orina, la capacidad de producir hormonas como la eritropoyetina, la vitamina D3, ¿verdad? Y cuando ese riñón se compromete o en forma aguda o en forma crónica, es capaz de producir otras alteraciones que están fuera del riñón. Pueden producir una anemia severa que puede afectar al corazón y causar una insuficiencia cardíaca. Puede producir unas alteraciones en el manejo del calcio porque no se produce la vitamina D3, ¿verdad? Y se produce pues una disminución de la capacidad inmunológica de los pacientes y esto trae una serie de síntomas neurológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera. Para no estar en todo el contexto de la sintomatología de un paciente con insuficiencia renal, si es agudo, es un daño que tiene la particularidad, es un daño de la función renal aguda, tanto de la filtrar como de la función de diluir o hemoconcentrar la orina, que se recupera, o muchas veces no se recupera y puede evolucionar o progresar a una enfermedad renal crónica. Ya cuando se establece la enfermedad renal crónica, tenemos que tener en cuenta de que sea un riñón disminuido y hace que un paciente sea multisintomático. Multisintomático, por ejemplo, presenta síntomas cardíacos, palpitaciones, dificultad para respirar, puede presentar anemia, puede presentar serias alteraciones en el área psiquiátrica, etcétera, etcétera, arritmias cardíacas, etcétera, etcétera, y comprometer la vida de un paciente y llevarlo, si no se controla y se maneja de manera adecuada, se puede ir a un proceso de terapia dialítica y ahí complicar un poco más las cosas. Pero afortunadamente en la medicina, pues la nefrología, la cardiología, trabajando en conjunto, tratamos lógicamente de manejar de forma multidisciplinaria todos estos procesos de manera tal de que podemos mantener y evitar que los pacientes progresen de unos estadios iniciales de la enfermedad renal crónica a unos estadios más avanzados como es la etapa final, estadio 5, que ya medita proceso dialítico. Eso es en conjunto, pues, que es lo que significa tener una insuficiencia renal aguda.
En conclusión, la insuficiencia renal aguda se recupera. La enfermedad renal crónica no se recupera, pero sí podemos nosotros evitar la progresión, actuar sobre los diferentes estadios y mantener al paciente clínicamente estable y mantenerlo en una calidad de vida adecuada. Vamos a leer nuevamente la trivia para los amigos que se incorporan para esta parte del programa. La trivia de hoy dice, indique la alternativa cierta en relación a la salud renal. 1. Comer sal no daña al riñón. 2. La hipertensión no produce ningún daño al riñón. 3. Tomar mucha aspirina y antiinflamatorios puede dañar el riñón. Y 4. La glicemia elevada no es dañina para el riñón. Recuerden la alternativa cierta en relación a la salud renal. Envíen sus mensajes de textos por el 0412-969-0990 y por WhatsApp al 0414-344-5856. Llegó el momento de la pausa publicitaria. No se aparten de la sintonía, que ya regresamos porque esto se pone muy bueno. Ya venimos. Bueno, ya estamos de regreso, amigos, en su programa Hablando de Salud, la segunda parte. Estamos entrevistando al doctor Alfredo González Cazorla, nefrólogo, especialista en todo lo que tiene que ver con el área. Vamos a dar paso a un momento bien importante que es la mujer auténtica. Mujer auténtica, llegó el momento de las damas, lo más hermoso creado por Dios. La mujer auténtica, una sección dedicada a la salud integral de la mujer, porque la curva más hermosa de una mujer es su salud. Producción Igor Mor, locución Yolimar Mesa. Mujer auténtica. La enfermedad renal crónica. La hipertensión y la diabetes son las dos principales enfermedades que conducen a la enfermedad renal crónica. Por el elevado número de personas que la padecen y por lo costoso de su tratamiento, se considera como un problema de salud pública. En Venezuela, aproximadamente 500.000 personas sufren de diabetes y 4 millones de hipertensión arterial sistémica. Pese a los esfuerzos en prevención y detección precoz, muchos pacientes son diagnosticados cuando sus riñones ya no funcionan. Hoy en día, se avanza hacia el manejo de la enfermedad renal crónica desde una perspectiva integral y coordinada que permita un mejor control de las múltiples y graves complicaciones de esta enfermedad, además de contención de costos y mejor calidad de vida para los pacientes. Los desafíos actuales de la enfermedad renal crónica se centran en una atención médica integral, en mejorar el acceso a la población al tratamiento a través de las estrategias que permitan llegar a los pacientes de zonas alejadas, incluyendo la telemedicina. También debe ir disminuyendo las barreras administrativas que existen en el sistema de salud y concientizando a la población para que se controlen los factores de riesgo y se adopten estilos de vida saludables. Además, es importante mejorar los servicios de diálisis renal, incrementando el uso y monitoreo a distancia de la diálisis peritoneal. Esto contribuye a disminuir las complicaciones y actuar oportunamente para ajustar el tratamiento si es necesario. Es importante pensar en esto. Les habló Yolimar Mesa, certificado de locución UCB 46993, guión y producción Igor Mor para Auténtica 107.5 FM. Hasta la próxima. Muy importante la información que nos dio Yolimar en La Mujer Auténtica. Fíjense ustedes las estadísticas
que se están manejando aquí en Venezuela y que saben muy bien que las estadísticas son un secreto bien guardado en nuestro país. Pero es sorprendente que haya más de 4 millones de personas con hipertensión y más de 500.000 con problemas de deficiencia renal. De tal manera, amigos, que es muy importante la información que nos están dando en Mujer Auténtica. Así es, Wilman. Estamos aprendiendo bastante sobre la salud de esos dos órganos tan importantes como son los riñones. Bueno, llegó el momento mágico de nuestro programa. Llegó el momento de la lámpara mágica con Wilman Sánchez. Bienvenidos a la Lámpara Mágica, compendio de estrategias que lograrán descubrir dentro de ti la tan deseada lámpara de Aladino, donde se encuentra el genio que cumplirá tus deseos, pero no solo 3, sino todos los que quieras. La Lámpara Mágica de hoy se llama Encendiendo y Apagando los Genes. Hay un libro denominado El placebo eres tú, de Joe Dispenza, donde se trata el tema de la epigenética. Es un término que significa por encima de los genes y que fue acuñado en 1942 por el paleontólogo y genetista escocés Conrad Hall Waddington para designar el estudio de las interacciones entre el genotipo y el fenotipo, es decir, entre la información codificada en los genes y aquella que efectivamente se expresa. Se ha dicho que si la genética es el alfabeto de la vida, la epigenética es su gramática. Lo que se busca es conocer cómo se regula el encendido y apagado de los genes. En analogía con la informática, la genética podía compararse con el hardware y la epigenética con el software, pues al igual que un programa, les indica a los genes cómo comportarse. Así, es tentador pensar que el cariño que se recibe en la infancia deja huellas en el software. Lo cierto es que hay cambios que ayudan a que el gen se active, pero a la vez la activación del gen ayuda a que esos cambios se establezcan. Tú, como los demás, estás moldeando tu cerebro y tu cuerpo con los pensamientos que tienes, las emociones que sientes, las intenciones que mantienen y todos los estados trascendentales que experimentamos. De tal manera que dentro de ti está todo el poder para transformar, apagar y encender tus genes, activar la lámpara mágica que cumpla tus deseos positivos y transforme tu vida hacia el camino del éxito. Habló para ustedes Wilman Jesús Sánchez. Excelente tema de la lámpara mágica de hoy, Wilman, te felicito. La epigenética es algo que es un concepto bastante, si se quiere, reciente, unos 10 años, 15 años máximo, ¿no? Y lo que nos está diciendo es lo que tú comentaste, y yo lo voy a reforzar, que si bien un gen trae esa información codificada que dice que tú vas a tener una herencia de tal o cual forma, vas a tener tus ojos de este color, vas a tener tu pelo así, asado. Y en relación a las enfermedades también viene esa información genética, porque hay enfermedades que se heredan. Pero los genes, muchos de ellos relacionados con las enfermedades, están apagados siempre y cuando exista un medio ambiente externo, que puede ser mental o físico, que lo mantenga apagado. Sin embargo, el medio ambiente que favorece que el gen despierte, ese es el que hace que se haga efectivo el mensaje que tiene codificado el gen en su interior. Como un ejemplo, para ser más entendible, las enfermedades del infarto, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el infarto, que están relacionadas con una obstrucción de las arterias coronarias que se hereda por un trastorno del metabolismo de las grasas, que hacen que la persona que hereda ese gen produzca grasas en el interior de sus arterias y tape las arterias que son las responsables del infarto.
Ahora bien, ese gen nada se ha apagado. ¿Cómo se prende? Cuando existe un medio ambiente favorable. ¿Y cuál es el medio ambiente favorable? Y repetimos nuevamente, la obesidad, la hipertensión, el cigarrillo, la diabetes y la falta de ejercicio. Si tú controlas esos 5 factores, las probabilidades que tengas un infarto van a ser menor. ¿Por qué? Porque el gen responsable del infarto no se despierta. Eso es lo que quiere decir la epigenética, y te felicito, Wilma, nuevamente. Continuando con nuestra entrevista con el doctor Alfredo González Cazorla, nefrólogo. Alfredo, tenemos algunas preguntas que nos están llegando y el equipo de producción nos las entregó en este momento, y una de ellas dice: ¿qué debe hacerse cuando la creatinina y la urea están subiendo? Que son exámenes que siempre piden. Bueno, aquí cuando un médico tratante, cuando el médico tratante de un paciente o de una persona ve durante el estudio que le hace a su paciente, ve que la urea y la creatinina vienen creciendo, vienen aumentando en valor, él tiene que evaluarlo seguidamente, más de cerca, y ver los porcentajes en los cuales esas cifras varían en el tiempo. Y evidentemente buscar una causa que puede ser una enfermedad sistémica que esté afectando el riñón de forma secundaria, como es la diabetes, la hipertensión, o si el paciente está recibiendo algún tipo de medicación en el área, por ejemplo, si el paciente es un enfermo de reumatología, tiene un lupus o tiene una artritis reumatoidea y está recibiendo medicamentos que dañan los riñones. Entonces, la primera conducta que toma su médico tratante es reducir los medicamentos y ver el porcentaje de la cual la urea y la creatinina está subiendo. Y indudablemente la mejor conducta y la más sabia es referirlo inmediatamente al médico nefrólogo para que sea evaluado de manera adecuada. Una vez que él ha descartado, el médico tratante ha descartado algunas causas que no hacen, una vez que son adecuadamente manejadas y persiste la creatinina y la urea elevándose, debe referirlo al médico especialista para que haga pues el seguimiento más especializado de ese paciente en cuestión y pueda detectar cuál es la razón por la cual la urea y la creatinina está elevándose. Puede llegar pues, a realizar un proceso diagnóstico más agresivo, como es el caso de una biopsia renal, y antes de eso hacer evaluaciones adecuadas de la estructura y funcionalidad del riñón, haciendo ultrasonografía o haciendo tomografía, dependiendo pues de la causa que se sospecha, aun sea la que explique la elevación de la urea y la creatinina en forma progresiva. Por aquí nos quedan unas preguntas. Aquí hay una muy interesante, Alfredo González Cazorla, nefrólogo. Estamos entrevistándolo y está ubicado en USA. ¿El ácido úrico elevado tiene algo que ver con los riñones? El ácido úrico es un elemento, una sustancia que es el producto final. El producto también viene del producto de las proteínas que se consumen. Y los riñones, cuando están funcionando normalmente, tienen la capacidad de eliminar las cantidades inadecuadas o elevadas de ácido úrico. Cuando se pierde una de esas capacidades que tiene el riñón de eliminar la urea, entonces vienen las alteraciones, la acumulación de ácido úrico en el organismo, en sangre, y la precipitación de ese ácido úrico a nivel de los túbulos renales con la formación de cristales y luego con la formación de cálculos renales. Entonces el médico debe evaluarlo de manera sistemática, debe tratarlo de manera sistemática y buscar alguna otra causa secundaria en la cual el ácido úrico esté aumentando. Puede ser que el paciente o la persona
sea un consumidor excesivo de carnes rojas y esté lógicamente elevando los valores de ácido úrico. El ácido úrico elevado no solamente afecta al riñón, el ácido úrico elevado es un parámetro de daño o puede causar daño en la esfera cardíaca. Y eso pues es un marcador muy importante tanto en problemas cardíacos y en problemas renales. A nivel renal, como dije anteriormente, capaz de producir cálculos, capaz de producir cristales y obstrucción aguda de las vías urinarias. Alfredo, en estos momentos no hablar de COVID es prácticamente imposible durante estos meses y durante todo este año que ha pasado, ¿no? Y mucha gente está curiosa de saber si el COVID puede afectar a los riñones. ¿Qué opinas al respecto? Caramba, Igor, esta pregunta con relación al COVID que puede afectar a los riñones. Estamos en pandemia, esta terrible pandemia que está azotando al mundo hoy en día y que ha estado diezmando la salud del pueblo venezolano, de nuestro pueblo venezolano o de Venezuela. Evidentemente que este virus, el virus SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID, sí afecta el riñón. Sí afecta el riñón porque es capaz de producir ciertas alteraciones a nivel renal, como la presencia de albuminuria, como la presencia de proteinuria. Es capaz de ocasionar un proceso inflamatorio intrarrenal, porque sabemos que el COVID ataca endotelios vasculares y a él le gusta mucho el endotelio vascular renal y por lo tanto produce alteraciones de la función glomerular, atacando a un grupo de células que están dentro de los glomérulos renales, como son los podocitos. Y cuando ese podocito es infiltrado, que se ha demostrado hoy en día que han encontrado a las células, al virus o algunos elementos del virus dentro de los podocitos renales, del glomérulo renal, y son causas de la presencia de proteína en la orina. Pero no solamente es capaz de producir la presencia de proteína en la orina a nivel renal, sino que es capaz de producir una glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante y llevar a una insuficiencia renal aguda, de manera tal de que esto es lógicamente en los casos en los cuales el paciente, esto no se presenta solamente de manera aislada, estos son más que todo pacientes en una fase severa del COVID, la fase inflamatoria, en la fase en donde hay la tormenta de citoquinas que se observan estos daños renales. Y también es capaz a nivel de los riñones de producir daño a nivel del túbulo renal, tiene muchas preferencias. El coronavirus le gusta mucho el túbulo renal proximal y entonces es capaz de producir aminociduria, glucosuria, un síndrome parecido a un síndrome donde hay un síndrome tubular agudo, que ocasiona la presencia de aminoácidos, la presencia de glucosa y la presencia de otros elementos que no se pueden absorber a nivel del túbulo contorneado proximal y ocasionan el síndrome muy parecido al síndrome de Fanconi, que es lo que le dije anteriormente, presencia de la presencia de glucosa en orina, de aminoácidos, de fosfato y de otras sustancias. De allí pues que este virus no solamente afecta al riñón, sino que también afecta al corazón, al pulmón por supuesto, y que tiene a la comunidad mundial en alerta contra esta terrible pandemia. Gracias a Dios ha aparecido la vacuna y con la vacuna indudablemente vamos a poder una vez alcanzar el 80% de toda la comunidad mundial
vacunada podemos manejar esta situación, que así esperamos que sea. Por aquí tenemos otra pregunta también muy interesante que tiene que ver con un colega tuyo, que dice, la pregunta dice lo siguiente: ¿por qué el doctor Oscar Sánchez, nefrólogo, habla tanto sobre el síndrome corazón-riñón? ¿Qué significa esto, Alfredo? Bueno, el doctor Sánchez es un prestigioso nefrólogo y gran amigo. Muy preocupado él por la relación pues que hay entre corazón y riñón, por el gran número de pacientes afectados por ese síndrome corazón-riñón o síndrome cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal, como su nombre lo indica, pues son una relación que se establece entre corazón y riñón, y eso es determinado cuando uno de ellos se altera de manera repentina o aguda, o de manera crónica o de mayor evolución, afecta rápidamente al siguiente. Es decir, si el corazón se enferma de una insuficiencia cardíaca aguda o porque tiene un problema coronario agudo, eso tiene su afectación inmediatamente a nivel de la función renal y altera el funcionalismo del riñón. Por eso lo han clasificado pues en diferentes categorías, que no voy a entrar en esos detalles, sino que referirme más que todo pues a esa simbiosis que hay entre corazón y riñón. Se afecta uno, sea corazón, inmediatamente repercute en el riñón, o si se afecta el riñón de manera aguda o de manera crónica, tiene una repercusión en la esfera cardíaca. Eso es lo que se llama el síndrome cardiorrenal, y que muchos nefrólogos y cardiólogos trabajan mancomunadamente para tratar de ayudar a los pacientes a recuperarse de ese síndrome que afecta tanto corazón como a riñón. Alfredo, nuestros radioescuchas quieren saber sobre los adelantos que existen actualmente en la ciencia médica, dado que tú en este momento estás viviendo en un país del primer mundo, y sobre todo que estos adelantos los enfoques en las enfermedades renales. Resumiendo esta inquietud, la pregunta sería que si nos puede decir algún adelanto relacionado con la terapéutica en los riñones, un adelanto relacionado con los diagnósticos de las enfermedades renales y uno relacionado con los procedimientos que están de moda ahorita en los países desarrollados para el tratamiento de las enfermedades del riñón. Igor, en relación a los adelantos terapéuticos y de diagnóstico y de procedimiento que está de moda hoy en los países desarrollados, y que muchos de nosotros quisiéramos que también gozáramos tenerlo en nuestros países para ayudar a nuestros pacientes, son bastantes. Por ejemplo, en el área tanto renal como cardíaca, como cardiovascular, hay una revolución que no empezó ahorita, sino terapéutica, que no comenzó ahorita, sino hace aproximadamente unos 5 años atrás, pero que hoy día se le ha dado un mayor estudio en las investigaciones, sobre todo en la investigación clínica, y que puede ayudar mucho a los pacientes tanto cardíacos como renales. Y eso pues es la introducción en el mercado farmacológico de un grupo de medicinas que se llaman inhibidores del transporte de sodio y de potasio y de glucosa a nivel de los túbulos renales de los riñones, que inicialmente se comenzaron a usar en diabéticos, pero que hoy en día se ha generalizado usarlo tanto en diabéticos como en no diabéticos que sufran
tanto de riñón y de corazón. Estos medicamentos tienen la particularidad de que ayudan a evitar desde el punto de vista renal, a mejorar la proteinuria en el paciente que tiene proteinuria y a retardar la progresión de la enfermedad renal crónica en los pacientes afectados de enfermedad renal crónica. Igualmente tiene un efecto a nivel cardíaco porque mejora la hipertensión arterial y con ello mejora la capacidad del corazón en trabajar más adecuadamente porque hay disminución de la presión arterial, aparte que ellos hacen que los pacientes muchas veces reduzcan una determinada cantidad de peso. Eso desde el punto de vista terapéutico que favorece pues al mejor manejo de nuestros pacientes renales y de nuestros pacientes afectados de problemas cardíacos en esa simbiosis cardiorrenal o renocardíaca. Desde el punto de vista diagnóstico también están pues el uso de biomarcadores que se utilizan en la esfera renal, sobre todo biomarcadores que tienden a diagnosticar tempranamente qué evento o qué daño renal precoz puede tener un riñón o un paciente y que no se demuestra clínicamente al comienzo. Es decir, pues que con la determinación de esos marcadores renales, que puede ser interleuquina, que puede ser el factor de crecimiento intrarrenal u otra serie de sustancias, nogal, etcétera, etcétera, que son biomarcadores que reflejan procesos inflamatorios, de daño celular o de alteración del ciclo celular. Con el uso de esos diferentes biomarcadores nos podemos dar el lujo de precozmente saber qué daño estructural tiene un riñón que no se está demostrando desde el punto de vista de la alteración de la urea y de la creatinina en el paciente. Y estos serían marcadores pues de procesos agudos, y hay también marcadores renales de procesos crónicos que son marcadores de fibrosis y que reflejan pues el deterioro de la función renal y que haciendo una determinación de lo mismo podemos ayudarnos a tratar de preservar y evitar la progresión del daño renal crónico de una fase inicial a una fase más tardía. Y eso también existen muchos marcadores que se utilizan a nivel del área cardíaca, pues que eso lo conoces tú mejor que yo, pero que puede estar la troponina y otra serie de sustancias marcadores fibrosos que determinan el daño, su determinación para ayudarnos a establecer daño cardíaco en esa simbiosis que hay entre corazón y riñón, que es el síndrome cardiorrenal en sus diferentes tipos. Los avances se podrían estar gestando, viéndose hoy en día. Por ejemplo, nosotros sabemos que la enfermedad renal crónica es un problema de salud, es un problema epidemiológico muy severo, igual que las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en la esfera renal, el trasplante ha sido uno del tratamiento definitivo para los pacientes afectados de enfermedad renal crónica estadio final, y muchas veces la tecnología ha ido avanzando, que ha ido creando a través de la nanotecnología, combinándola con tejido celular del riñón para crear riñones artificiales pequeños, implantables, en el mismo sitio donde se injertan los riñones trasplantados. Esto es uno de los grandes avances que está hoy en día y que muy pronto, yo creo que unos pocos añitos, unos 2 o un año y medio, podrá ya estar haciéndose efectivo, ya que están en su fase experimental
casi llegando a la fase experimental 3 del ciclo de la investigación científica. Y por otro lado, tenemos en ese mismo orden, está el uso de la tecnología 3D printing, que consiste pues, en tratar de copiar, basándose en tecnología microcelulares a partir de las células madres del organismo, a producir los diferentes componentes celulares o estructológicos que conforman la estructura de un riñón, túbulos, glomérulos o tejido mesenquimal, y se elaboran pues esa técnica de 3D printing, elabora riñones, corazón, páncreas, y eso sería un gran aporte o una gran solución terapéutica para nuestros pacientes diabéticos con problemas cardíacos, con problemas de páncreas, etcétera, etcétera, y por supuesto con problemas renales. Por aquí hay un tema que en lo particular me preocupa bastante porque tengo amigos que se dializan y no es nada fácil ahorita en nuestro país. Bueno, nada es fácil en nuestro país conseguir este tipo de servicios. Pero en tu opinión, Alfredo, ¿cuál es el futuro de la diálisis y los trasplantes renales en el mundo? El futuro es promisor. Primero porque cada día la ciencia, la investigación crea instrumentos, riñones artificiales cada vez más pequeños, que puede incluso aparatos de diálisis, de hemodiálisis, que el paciente puede llevarlo en la cintura. Está la comodidad de poder dializar en las casas, en los hogares, eso se llama diálisis a domicilio, con aparatos más pequeños que se hacen durante las noches, y eso le da comodidad a los pacientes y le permite tener una mayor calidad de vida. Y lógicamente en el campo de la ciencia, de la investigación, de las máquinas de diálisis, están creando cada día mejores filtros que cumplan con mayor capacidad de eliminar sustancias tóxicas cuando se pone en contacto con la sangre de los pacientes, y eso pues se ve que es un futuro bueno que se ha venido desarrollando en beneficio de los pacientes renales. Y lógicamente pues la innovación de los diferentes medicamentos que le permiten manejar la anemia, manejar el control del metabolismo mineral óseo establecido como causa de las alteraciones del calcio, del fósforo, y eso hay medicación nueva que permiten controlar mejor esas alteraciones metabólicas y que evitan un aumento de las tasas de mortalidad cardíaca, cardiovascular que se ven en los pacientes afectados de problemas renal crónicos. Alfredo, ya estamos concluyendo la entrevista y este es el momento que nosotros utilizamos para pedirle a nuestros entrevistados que nos den un mensaje final, sobre todo dirigido a la prevención de las enfermedades renales, y tu despedida para este público que está ansioso de escucharte. Un último mensaje pues, a la audiencia de tu programa es que hay que tener esperanza y hay que tener confianza de que la ciencia va avanzando y que la ciencia va aportando conocimientos cada día mayores y mejores que le permiten a los médicos, tanto nefrólogos como cardiólogos, poder tratar adecuadamente a sus pacientes, diagnosticarlos de una manera mejor, de una manera más rápida, y por ende ponerles o indicarles sus tratamientos médicos de una manera más efectiva. En relación a las enfermedades renales, pues el consejo que yo daría como especialista nefrólogo sería pues que consulten a sus médicos de manera rutinaria, por lo menos los sanos, una o dos veces al año, dependiendo de la edad que tengan, y aquellos que son hipertensos, diabéticos, que ocurran mayor número de veces de acuerdo como su médico lo indique, y que cumplan y que se adhieran
a los consejos dietéticos dados por sus médicos tratantes y que se cumplan las diferentes órdenes médicas y que se hagan los exámenes de laboratorio correspondientes, mantengan un peso adecuado, se programen una actividad de ejercicios de acuerdo a la tolerancia y mantener pues una relación con sus familiares que les dé apoyo, que les permitan enfrentar los problemas de enfermedades renales, de enfermedades cardíacas y cualquier otro tipo de alteración en la salud del ser humano. Muchas gracias al doctor Igor Mor y muy agradecido por tu invitación y dispuesto a presentarme cuando ustedes lo consideren necesario. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final, Igor. Yo creo que es importante ya entonces entrar en la respuesta a la trivia. Voy a leerla rápidamente. Indique la alternativa que tenga que ver con el beneficio de los riñones. La alternativa cierta: 1. En relación a la salud renal, comer sal no daña al riñón. 2. La hipertensión no produce ningún daño al riñón. 3. Tomar mucha aspirina y antiinflamatorios puede dañar el riñón. Y 4. La glicemia elevada no es dañina para el riñón. En mensajes de textos al 0412-969-0990 y en WhatsApp 0414-343-5856. Bueno, que responda nuestro invitado, ¿verdad? La respuesta cierta y correcta es la número 3. Tomar muchos antiinflamatorios pueden dañar al riñón. Ya que las otras alternativas, como comer sal, no daña al riñón, eso es falsa y eso lo hicimos un comentario en relación a eso. Comer sal sí daña el riñón. La hipertensión no produce ningún daño al riñón. La hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Por lo tanto, sí afecta al riñón. La glicemia elevada no es dañina para el riñón. Evidentemente, es el paciente diabético, que es cuando tiene el azúcar alta en la sangre, esa es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo. De manera tal de que esa pregunta es falsa. ¿Ok? Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Alfredo, por haber respondido la trivia. De verdad que está ahí, esa respuesta abarcante prácticamente todo el programa y esperamos que nuestros radioescuchas queden satisfechos. Muchas gracias por haber asistido y esperamos seguir contando con tu apoyo en tu programa de Hablando de Salud, el programa que tiene esa información vital que usted y toda la familia necesitan. Bueno, Wilman. Amigos, fue un gran placer trabajar para ustedes en este programa tan interesante. Le damos las gracias al doctor Alfredo González Cazorla por su maravillosa intervención. El pensamiento del día dice lo siguiente: somos lo que hacemos de forma repetida, por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Pero amigos, cuídense mucho, pónganse su mascarilla, su gel, eviten las reuniones y la prevención siempre es más fácil que la curación. Nos vemos el próximo sábado. Dios me los cuide. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Llegó el momento de despedir por mi parte, agradeciendo a nuestro invitado de hoy, el doctor Alfredo González Cazorla, por compartir sus conocimientos con nosotros y dándole nuevamente las felicitaciones a George por su cumpleaños. Recuerden pues que hemos trabajado para ustedes utilizando los micrófonos y antenas auténticas 107.5 la señal de la capital. Recordándole que nos acompañaron hoy en el Control Master la princesa de la radio Cintia Rengifo, en la producción general de la estación Carlos el Rey Arturo Chirinos, en los micrófonos, en la producción, quienes habla Igor Mora, el 32.102, Wilman Sánchez, el 52.635, Yolimar Mesa, el 46.993, todos bajo la dirección de Francisco Javier Martínez. Recuerden que tienen que disfrutar la vida, bien disfrutada,
y el momento es ahora, en este momento. Nos veremos en la próxima, que la pasen bien y cuídense del coronavirus. Hasta la próxima.